Abran su Biblia a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. ¿Y saben qué vamos a hacer? Otra oración, Padre Celestial, una vez más. Es nuestro anhelo aprender de ti, no de tu siervo, Señor. Queremos aprender por el poder de tu Espíritu. Señor, que las palabras que se hablen sea Él quien las ponga en nuestro corazón y mente en la forma en la que Él quiere que cada uno de nosotros las recibamos individualmente y como iglesia, para la honra y gloria de tu nombre. Y es en el nombre de Jesús que pedimos esto y todos decimos una vez más. Muy bien, estamos en el capítulo 2 de Gálatas y Pablo en este capítulo que hemos estado viendo ha estado hablando de cuando él, acompañado de Bernabé y Tito, fueron a Jerusalén a consultar con el liderazgo de la iglesia si los no judíos o gentiles debían ser circuncidados o no para ser salvos. ¿Verdad? Porque siempre ha habido esa idea, la gente que no entiende lo que es la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, no entiende que no hay nada que el pecador tenga que hacer excepto arrepentirse y creer en Jesús, y entonces la persona es salva. Se tiene la idea de que que vamos a ir al cielo porque vamos a estar con Dios por toda la eternidad, hay algo que nosotros debamos hacer. Y la verdad de las cosas es que no hay nadie que el pecador pueda hacer, como vamos a ver más adelante, para ser justificado delante de Dios. Tiene que ser todo por gracia. Entonces, Pablo fue con Bernabé y con Tito para consultar con el liderazgo, pero no porque no sabía la respuesta a la pregunta, sino porque quería confirmar con los hermanos, para que los hermanos de Galacia, de las iglesias de Galacia, en especial la iglesia de Antioquía, pudieran estar tranquilos, ya que habían sido inquietados por el grupo que se llamaba en aquel tiempo los judaizantes, que era un grupo de judíos que quería que los gentiles cumplieran con la ley de Moisés y fueran circuncidados con tal de decir que eran salvos. Pablo sabía que esto no era cierto, va con los líderes de la iglesia, de nuevo, no para pedir su opinión, sino para confirmar que eso es lo que él estaba predicando y para que los hermanos a los que les había predicado no siguieran sintiéndose inquietos acerca de si son salvos o no. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en mi vida ha habido personas que bien intencionadas, quiero pensar, me han preguntado si conozco a Cristo, si he creído en Él, etcétera, etcétera. Y les digo que sí, y me dicen, ok, pero ¿y te bautizaste? Pero ¿y en qué iglesia te bautizaste? Pero ¿y cómo te bautizaron? ¿En el nombre de Cristo o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? En tu iglesia hacen esto, hacen aquello. Y para alguien que no tiene bien entendido lo que es la gracia de Dios, preguntas como estas pueden ser un poco inquietantes. Pueden ser un poco inquietantes porque pueden sembrar duda en el corazón de la persona en cuanto a si en verdad son salvos o no, ¿verdad? Entonces, a mí se me dijo que era por gracia, así es que no hay nada que tenga que hacer para obtener mi salvación. Oh, no, esa es parte nada más. Y eso es lo que había estado pasando con los judaizantes. Entonces, Pablo va a Jerusalén, de nuevo, no para ver si estaba haciendo lo correcto o no, sino para asegurar a las personas que ya les había predicado el evangelio que estaban haciendo lo correcto. Ahora, en los versículos 9 y 10 de Gálatas 2, noten que dice: como conocieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, Cefas es Pedro, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Entonces Pablo iba a ir a predicar a los gentiles como lo había estado haciendo. Pedro y sus acompañantes iban a predicar a los judíos. Versículo 10, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Que como vimos en nuestro estudio anterior, era algo que Pablo ya estaba haciendo en su ministerio. Así que para Pablo todo había quedado resuelto. Los no judíos tenían que creer en Cristo, poner su fe en Él solamente, no había que circuncidarse, no había que obedecer la ley de Moisés, simplemente había que tener fe. Entonces, para Pablo, en su mente, en la mente de Bernabé, todo había quedado aclarado ya, no había más razón para tratar de resolver esto, había quedado resuelto. La salvación viene únicamente por fe y nada más, ¿ok?
Hoy seguimos en el capítulo 2, pero desde el versículo 11, en donde Pablo comienza a narrar lo que pasó cuando Pedro va a visitarlo a él y a los hermanos en Antioquía. Noten el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara, porque lo que hacía era reprochable. Lo primero que vemos ahí es, o lo que nos podemos preguntar es, ¿qué pasó? Habían quedado todos bien de acuerdo, habían quedado en armonía, se dieron la mano de compañerismo, unos se iban a ir a predicar el evangelio a los no judíos, otros se iban a predicar el evangelio a los judíos, pero en la misma predicación. Y ahora de repente, cuando Pedro viene a Antioquía, Pablo nos dice que tuvo que enfrentarse a él cara a cara, porque Pedro estaba haciendo algo reprochable. Pedro estaba haciendo algo que para Pablo era algo que nunca se debería hacer. Entonces llega Pedro a visitar a la iglesia, llega Pedro a visitar a Pablo y hace algo que Pablo no esperaba que hiciera. Vamos a ver lo que hizo más adelante, pero basta decir que definitivamente lo que hizo no agradó a Pablo y tuvo que enfrentarlo. Enfrentarlo quiere decir amonestarlo, básicamente tuvo que regañarlo. Eso es lo que tuvo que hacer por lo que estaba haciendo. Y esto abre la puerta para que hablemos algo acerca de cómo nosotros como cristianos somos llamados a menudo a amonestarnos los unos a los otros. Somos llamados inclusive hasta reprendernos los unos a los otros cuando alguno de nosotros es sorprendido haciendo algo que no es digno de nuestro llamado como cristianos. Esto es algo que las Escrituras nos dan el permiso para hacer los unos con los otros. Reprendernos, llamarnos a cuentas, hacernos responsables de las cosas que estamos haciendo. Una de las razones por las que nos bautizamos en público es para que todas las personas que estén ahí nos vean que nos estamos bautizando. Y si alguna vez nos sorprenden o nos hayan haciendo algo que no es de los cristianos, se supone que los cristianos no deben hacer, pueden acercarse a nosotros y decirnos, oye, pero si yo te vi cuando te bautizaste, yo estaba ahí y confesaste a Cristo como tu Salvador y dijiste que estabas recibiendo vida nueva, etc. ¿Cómo es posible que ahora estés haciendo lo que estás haciendo? Somos responsables los unos a los otros cuando somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Somos responsables los unos a los otros. Somos el guarda de nuestros hermanos. No debemos de andar como hermanos helicópteros viendo a ver todo lo malo que hacen todos los demás para luego llamarlos a cuentas. Pero cuando vemos a alguien que está teniendo un comportamiento que no va de acuerdo con el llamamiento de cristiano, podemos e inclusive debemos ir y preguntarnos, ¿qué pasó? Los que tienen tiempo conmigo, ustedes saben que en muchas ocasiones les dije y les di permiso, cuando mi esposa todavía estaba con nosotros, les di permiso que si alguna vez me miraban en alguna tienda, en algún lugar, con una muchacha que no conocieran, con una mujer que no conocieran, que tenían todo el derecho de ir y preguntarme, pastor, ¿quién es? No la habíamos visto en la iglesia. ¿Es su sobrina? ¿Es su prima? ¿Es su...? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si me ven, ya no lo pueden hacer porque ya no estoy casado, así es que si me ven, ¿qué les importa? ¿Verdad? No es cierto. No es cierto. Pero cuando ella estaba presente, obviamente si me miraban con alguien, ¿qué pasó? Pero lo que hacen muchas personas es que se esconden. Mira, pastor, mira, ¿quién será? Está demasiado jovencita. Y nunca dicen nada. Y no le dicen nada a la persona, pero sí le van y le dicen a otras personas lo que vieron. Eso está mal. Entonces, como cristianos somos llamados a amonestarnos y hasta reprendernos los unos a los otros cuando alguno es sorprendido haciendo algo que no es digno de nuestro llamado como cristianos. Ahora, a muchos cristianos no nos gusta eso. ¿Y quién eres tú para decirme algo? ¿Y quién eres tú para juzgar? No juzgues para que no seas juzgado, etcétera, etcétera. Si usted se considera mi hermano
y yo veo que usted está haciendo algo que no debería estar haciendo, está comportándose de una manera en la que no debe comportarse, créame, que le voy a decir, mi hermano, ¿y eso de dónde salió? ¿Y eso por qué? ¿Verdad? Ahora, si usted me dice, no te importa, déjame en paz, no eres quien para preguntarme, ya no le voy a volver a preguntar. Pero si lo veo la primera vez, si la veo la primera vez, sí lo voy a hacer, porque es mi deber como pastor cuidar de que estén caminando con el Señor como debe estar caminando con el Señor, así como es deber de todos ustedes asegurarse de que yo estoy caminando con el Señor como debo caminar con el Señor. Sí, entonces tenemos esa libertad. Pablo les escribe a los romanos en Romanos capítulo 15, los versículos 13 y 14, noten lo que les dice. Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Versículo 14, noten, estoy seguro, hermanos míos, primero quiero que presten atención ahí, que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Versículo 14, estoy seguro, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de ¿qué? Bondad y de ¿qué? Y de conocimiento, de tal manera que pueden ¿qué? Amonestarse unos a otros. Ok, entonces Pablo, noten lo que le está diciendo aquí a los romanos, estoy seguro, hermanos míos, que ustedes mismos están llenos de bondad. Primero que todo lo van a hacer con bondad, lo van a hacer con amor, lo van a hacer por el bien de la persona. Y de todo conocimiento, saben lo que están haciendo, saben de lo que están hablando, no son innuendos ni sospechas ni nada, saben exactamente de lo que está pasando, de tal manera que pueden amonestarse unos a otros. Entonces las Escrituras nos dan permiso de amonestarnos unos a otros. Hay gente que cae en el pecado solamente porque un hermano o hermana los vio en el camino hacia el pecado, pero no quiso decir nada, no me importa, no es de mi incumbencia. No, mis hermanos, claro que lo es. Si lo identificamos como hermano o hermana, claro que lo es. De nuevo, no vamos a andar viendo todo lo malo que hacen todos los demás para andarlos juzgando. No, pero esas cosas suceden. Y nosotros debemos de ser el obstáculo para que ellos no vayan a caer. Y le doy tantas gracias a Dios cuando alguien me ha hablado con la verdad y me ha dicho, pastor, esto no debería de hacerlo así, pastor, esto no debe hacerlo así, pastor, esto se puede malinterpretar. ¿Por qué? Porque eso me abre a mí los ojos y me deja saber que quizás yo estoy viendo algo como no debo estarlo viendo. Y entonces puedo reflexionar y puedo yo mismo meditar en lo que estoy haciendo y reconocer si lo que estoy haciendo está mal o no. A Timoteo, Pablo le escribe en 2 de Timoteo capítulo 1, los versículos 1 y 2, noten, 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Noten el versículo 2. ¿No lo pusieron? 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Ok, el siguiente versículo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y luego noten lo que les dice. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguye, reprende, exhorta. ¿Pero cómo? Con toda paciencia y doctrina. Teniendo paciencia para con las personas que vas a redarguir, con las personas que vas a reprender. Y luego con doctrina, que la doctrina también es el conocimiento, sabiendo lo que estás haciendo. No nada más porque tú te lo imaginas o crees que esto debe ser, sino porque sabes de lo que estás hablando. Y la razón por la que Pablo tuvo que reprender a Pedro, la vamos a ver ahorita mismo. Es algo muy serio, era serio para Pedro, era serio para Pablo y es serio para nosotros también. Noten el versículo 12. Pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, acuérdense, Pedro ya está en Antioquía, ¿sí? Pedro ya tiene tiempo ahí con ellos, los ha estado visitando. Pero luego parece ser que llegan algunos de parte de Jacobo. De nuevo el versículo 12. Pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los no judíos, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los judíos. Y ahí estaba el problema de Pedro, lo que Pedro estaba haciendo, y ahí estaba la razón por la que Pablo tuvo que enfrentarlo. Pedro visita a Pablo en la iglesia de Antioquía, y cuando recién llega,
Se sienta a comer con los no judíos, o sea, con los gentiles. Sin duda comía lo mismo que ellos comían. Se juntaba con todos los hermanos no judíos y convivía con todos los hermanos no judíos. Pero cuando llegan algunos que venían de parte de Jacobo, el Jacobo del que se está hablando aquí es el hermano del Señor Jesucristo que vienen de Jerusalén. Y un paréntesis aquí, porque vale la pena señalar que el que vinieran de parte de Jacobo no quiere decir que Jacobo estuviera de acuerdo con lo que estaban haciendo. Porque recuerden, Jacobo también había estado presente en el concilio de Jerusalén y había estado de acuerdo con todo lo que se había llevado a cabo ahí. Entonces, solamente porque dice que venían de parte de Jacobo, no quiere decir que venían haciendo lo que Jacobo hubiera hecho. Venían haciendo algo que traían su propia agenda, de alguna manera, para hacer lo que querían hacer. Y no se nos debe hacer algo extraño, porque si ven ahí en el capítulo 2 de Gálatas, en el versículo 4, nos habla de falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud. Entonces ya se les había advertido acerca de esto, que había falsos hermanos, sí, que se habían infiltrado en la iglesia, que se habían introducido a escondidas, que estaban ahí solamente para espiar la libertad que Cristo nos ha dado a nosotros como cristianos para tratar de reducirnos a esclavitud otra vez. ¿Sí? ¿Qué quiere decir reducirnos a esclavitud? Quiere decir que hacernos que nos sometamos a ciertas reglas, a ciertas tradiciones, a ciertas cosas en la iglesia que ellos piensan o creen que son indispensables para la salvación, y si no las hacemos así, entonces se debe dudar de nuestra salvación y nuestro compromiso con Dios. Entonces quizás entre estas personas que iban de parte de Jacobo, iban algunas de estas personas también. Y cuando llegan y ven a Pedro conviviendo y comiendo tortas de jamón con los gentiles, Pedro, ¿qué te pasa? Eres judío. ¿Cómo que estás conviviendo con estos pecadores gentiles? ¿Cómo que estás comiendo su comida? Tú debes de comer kosher, tú no debes de comer ese tipo de cosas. Sí, le dijeron algo. Y de repente Pedro no quiere ofender a los judíos. Y deja de juntarse con los no judíos por temor a lo que los judíos pudieran decir. Y esto es algo que sin duda Pablo no esperaba de parte de Pedro. No lo esperaba de parte de Pedro, porque basado en lo que había sucedido cuando él fue a Jerusalén, ¿sí? Este comportamiento de Pedro era contradictorio a lo que habían decidido. De hecho, era una muestra de hipocresía, porque con un grupo de personas se ponía una máscara y con otro grupo de personas se ponía otra máscara. Mis hermanos, entre cristianos no debe haber hipocresía. Entre cristianos debemos poder ser libres de ser quienes somos, porque saben que todos tenemos, como dice mi mamá, cola que nos pisen. Todos tenemos debilidades, todos tenemos ciertas áreas que no vemos o que nos resistimos a ver y que a menudo saltan a relucir. Debemos de poder de sentirnos libres de ser como somos, porque si en la iglesia no encontramos gracia para nuestras fallas, si en la iglesia no encontramos misericordia para cuando cometemos un error, si en la iglesia no contamos con aceptación, ¿en dónde la vamos a encontrar? Yo no sé ustedes, pero en el mundo dicen que la iglesia está llena de hipócritas. Hay mucha más gente afuera de la iglesia igual de hipócrita que nosotros. ¿Sí? Pero allá están forzados a ser hipócritas. Aquí no debemos de ser hipócritas. Tampoco estoy diciendo que hay que darle vuelo a la hilacha, etcétera, etcétera. Pero aquí es en donde podemos venir a buscar oración, a buscar dirección, a buscar consejo que alguien nos pueda dar bíblico, y no los consejos que pudiéramos encontrar en el mundo. Aquí es donde lo debemos encontrar. Pero a menudo buscamos consejo en otros lugares antes de buscar el consejo aquí adentro, y a menudo también las
personas que de alguna manera cometen algún error reciben a veces más misericordia y más gracia fuera de la iglesia que aquí dentro de la iglesia. Por eso mucha gente se aparta y no vuelve, porque cree que si vuelve lo único que van a hacer va a ser apuntarle con el dedo, va a ser pensar en por qué no ha venido, qué ha estado haciendo, etcétera, etcétera. Pero no debemos de ser hipócritas. Ahora, dada la inmensa influencia que Pedro tenía en la iglesia, Pablo no tuvo más remedio que señalarle su hipocresía. ¿Pero cómo lo hizo? Directamente, frente a frente. Sí, Pablo confrontó a Pedro porque al negarse a comer con los gentiles contradecía lo que él mismo había reconocido ya desde hacía mucho tiempo. O sea que delante de Dios no había diferencia entre judíos y gentiles, y que el evangelio también era para los no judíos, y que no había necesidad de que los judíos cumplieran con la ley mosaica. Esto no era algo que Pablo le había dicho a Pedro, esto era algo que había salido de la misma boca de Pedro. Mismo Pedro lo había declarado. En Hechos capítulo 15, lo van a poner en la pantalla, Hechos capítulo 15, los versículos 9 al 11, noten lo que dice. Pedro hablando aquí: Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones, hablando de los gentiles o no judíos. Versículo 10. Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos no judíos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Noten que les dice por qué ponen a prueba a Dios. No los están poniendo a prueba a ellos, están poniendo en prueba a Dios. ¿Por qué lo están poniendo en prueba? Porque al decirle a alguien que tenían que hacer alguna otra cosa para ser salvo, estaban sembrando, estaban poniendo duda en las mentes de las personas de si eran salvos o no. Y por eso tanta gente anda siempre cargada con esa pregunta, con esa duda: ¿seré salvo o no seré salvo? Porque hice esto, porque dije aquello. Si ya anda cargado con esa duda. Mi hermano, mi hermana, si usted se arrepintió y creyó en Jesús con esa fe que salva, ¿sí? Si usted ha entendido que la gracia de Dios es lo único que puede salvarlo, si usted sabe que el Señor ya lo o la perdonó, es salvo. Amén. ¿Ok? Podemos hablar, más adelante vamos a hablar acerca del fruto y de la libertad, todo esto va a haber lugar para ello. Ahorita lo único que quiero que sepamos todos es que la salvación es por fe, por la gracia de Dios, sin necesidad de agregarle absolutamente nada. Entonces, de nuevo, Hechos capítulo 15 y el versículo 10 dice: entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Hablando de la ley, lógicamente. Versículo 11, noten, palabras de Pablo literalmente: lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos lo mismo que ellos. O sea, no hay nada que ellos tengan que hacer, no hay nada que nosotros tengamos que hacer. Tanto ellos como nosotros vamos a ser salvos por la misma razón. ¿Sí? Ahora, digno de notar es que Pablo no tuvo ningún problema en confrontar a Pedro. ¿Se fijan? Pedro era el principal, Pedro era el mero mero, Pedro era el que había caminado con el Señor, Pedro era con quien se iba para saber si estaba de acuerdo con algo que Jesús hubiera dicho o no. Pero Pablo aquí no tiene ningún problema, ¿sí? Pablo aquí no tiene ningún problema para confrontar a Pedro, aunque era uno de los pilares de la iglesia. Pero lo importante que debemos ver aquí es que lo hizo cara a cara. Y me quiero imaginar, por la enseñanza que los dos habían recibido de parte del Señor Jesucristo, que lo hizo estando ellos dos solos, cuando menos al principio. Que lo hizo estando ellos dos solos, cuando menos al principio. Noten que Pablo no fue con los hermanos a contarles lo hipócrita que él pensaba que era Pedro. ¿Sí? Lo miró sentado con vio que se había apartado de los no judíos y que había dejado de comer lo que ellos estaban comiendo, y se fue a platicar con los judíos nada más. No fue con los hermanos de Antioquía y les dijo a toda la bola:
Vamos a suponer que estos son los de Antioquía y estos son los judíos, ¿ok? No más porque sí. No fue Pablo con todos los de acá y les dijo, ¿ya se fijaron lo hipócrita que es este Pedro? Y eso que es un pilar de la iglesia. Miren, dice que es una cosa y hace otra. No anduvo repartiéndolo por todos lados acá, juzgando a Pedro. No lo hizo así. Fue cara a cara. Fue a decirle a él primero. Fue a confrontarlo a él primero. ¿Sí? ¿Sí? Menos me imagino yo que hubiera ido con gente incrédula a contarles acerca de esto. ¿Sí? Después del servicio del domingo en la mañana, el siguiente día se va a trabajar haciendo tiendas o lo que hiciera a Pablo. ¿Y qué creen que pasó en la iglesia ayer? No, pues ¿qué pasó? Que el que se considera mero mero es el más hipócrita de toda la bola. Sí, con los incrédulos, yendo a contarles a los incrédulos lo que está pasando en la iglesia, hablando mal de la esposa del Señor Jesucristo. Pónganse a pensar en eso. Pónganse a pensar en eso. No fue ni con los no judíos creyentes, ni fue menos con incrédulos, a decirles lo hipócrita que él pensaba que era Pedro por estar haciendo lo que estaba haciendo. Fue con él a decírselo cara a cara. Y de nuevo, me imagino que estando ellos dos solos, porque esa fue la instrucción del Señor Jesucristo para lidiar con el hermano que peca contra uno. Esa fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 18 y el versículo 15, lo van a poner en la pantalla. Jesucristo hablando dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén, ¿qué? Ok, de nuevo, porque por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando, ¿qué? Él y tú estén solos. Quiero que esto okay. Ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Va a llegar el tiempo en el que quizás se tenga que hacer delante de toda la congregación, pero la primera intervención debe ser tú y él solos. Y debe ser en un espíritu de bondad, debe ser en un espíritu de amor, debe ser en un espíritu de verdad, en donde tanto el ofensor como el ofendido están abiertos a que el Espíritu Santo les hable, porque toda situación tiene dos historias, ¿no es cierto? Toda situación tiene dos historias, y a veces tanto el uno como el otro ha ofendido o ha sido ofendido. Y lo que debemos hacer es reconocer primero si hemos ofendido y pedir perdón, ¿sí? Y una vez que eso haya sucedido, entonces la otra persona debe reconocer que ha ofendido y pedir perdón. Desafortunadamente lo que hacemos cuando vamos a confrontar a alguien es que queremos ser el ganador, ¿no es cierto? Queremos ser el ganador, yo estoy bien, tú estás mal. Y esa no es la forma de arreglar las situaciones, esa no es la forma de componer las asperezas. Entonces, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, sí, pero repréndelo cuando él y tú estén solos. La segunda parte del versículo dice, si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. ¿Sí? Y entonces yo creo que Pablo fue con Pedro y le dijo, Pedro, ¿qué pasó? Esto no se parece a lo que estuvimos de acuerdo en Jerusalén cuando platicamos con los demás ancianos y estás portándote de una manera hipócrita, ¿no crees? Porque antes de que vinieran los que vinieron de Jerusalén, estabas muy amigo con todos los hermanos no judíos y ahora los estás haciendo a un lado. Ya no te sientas a platicar con ellos, ya no te sientas a comer con ellos. Pero Pedro tenía temor a lo que los hermanos judíos pudieran decir o hacer. Y eso es lo que nos lleva, eso es a lo que nos lleva el temor al hombre. Hacer las cosas contrarias a lo que Dios quiere que las hagamos. ¿Sí? Hacer las cosas contrarias a lo que Dios quiere que las hagamos. Noten el versículo 13 de Gálatas 2. Y en su similación, o igual que él, participaban también los otros judíos,
los que ya estaban ahí, de modo que hasta Bernabé fue arrastrado también por la hipocresía de ellos. Noten por favor, de la misma manera en la que Pedro se estaba portando, así también se portaban los otros judíos, de manera que hasta Bernabé, el acompañante de Pablo, que había ido y estado en Jerusalén con él y había recibido la misma enseñanza que ellos habían recibido, fue arrastrado también por la hipocresía de ellos. Podemos ver aquí la influencia que puede tener una persona sobre un grupo de personas, especialmente si son gente reconocida como líderes, si son gente que sirve en algún ministerio o algo. Se puede ver la influencia que se tiene, y por eso les hablo a todos los que estén sirviendo en algún ministerio, tengan mucho cuidado si tienen problemas unos con los otros, andarlos repartiendo por todos lados, andar buscando aliados entre los hermanos, haciendo su grupo propio para tratar de probar su punto. Hagan lo que el cristiano debe hacer. Vaya, hable con el hermano o la hermana que le haya ofendido y llegue a un acuerdo en Cristo Jesús. Y si no puede llegar a un acuerdo y siente que no puede quedarse por ello, le voy a decir lo que dijo muchas veces el pastor Chuck Smith: váyase. Váyase enojado si quiere, pero váyase solo. Porque eso no es lo que hace un cristiano. El cristiano busca resolver las cosas a como dé lugar en el amor de Cristo. Y a veces eso significa que yo voy a ser el más maduro y voy a ser el que va a doblar las manos, no importa qué tan convencido esté de que yo estoy en lo correcto. Sí. Y esto es difícil, porque tiene que haber humildad de las dos partes, no nada más de uno. Tiene que haber humildad de las dos partes y llegar a la conclusión de que lo mejor que podemos hacer es juzgar las cosas como Jesucristo las juzgaría, con gracia, con misericordia y con verdad. Entonces, Pedro y los demás judíos, y ahora hasta Bernabé, al comportarse como se estaban comportando, estaban dando la impresión de que los judíos de alguna manera eran mejor y más que los no judíos, que tenían un estatus más alto porque ellos no solamente habían creído en Jesucristo, sino que también eran circuncidados y también obedecían la ley mosaica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Daban la impresión de que eran de un escalafón más alto que todos los demás. La palabra de Dios nos dice que todos somos iguales. La palabra de Dios nos dice que todos, delante de Dios, Dios no hace diferencias, no hace de personas. En Dios todos estamos en el mismo plano. Y otra de las cosas que podemos ver aquí es la imperfección del hombre. La imperfección del hombre, aun cuando sean líderes en la iglesia. Aun cuando sean líderes en la iglesia, somos imperfectos. No somos perfectos. Estamos, como todos y cada uno de ustedes, buscando seguir a Cristo lo más cercano posible, guiados por el Espíritu Santo, pero la regamos. Levante la mano el que no la riega, cuando menos una vez por semana. Por favor, díganme que hay uno. ¿Sí? Todos somos iguales. ¿Sí? Y entonces aquí podemos ver la imperfección del hombre, aun cuando se habla de líderes en la iglesia. Y esto no es para de alguna manera justificar las faltas de los líderes, sino para que seamos líderes que nos cuidemos de no caer en lo mismo que cayó Pedro, en la religiosidad. ¿Sí? Porque tan fácil es caer en la religiosidad. En mi iglesia siempre lo hacemos así, en la otra iglesia que estaba lo hacían de esta manera, en la otra iglesia que estuve antes lo hacían de esta otra manera, y en la que estuve antes, ¿saben qué? Yo creo que no había problema con las iglesias. Alguien dijo, si alguna vez encuentras una iglesia perfecta, en cuanto llegues tú va a perder esa perfección.
Así es que si viene aquí esperando una iglesia perfecta, créanme que no lo somos. Desde el pastor hasta los que están ahí atrás en la cámara y todos los demás, no lo somos. Pero somos personas entregadas al Señor, que tenemos pasión por Él, por su palabra, por alabarlo, por exaltarlo, por predicarlo, por darlo a conocer a la gente que necesita conocerlo, que viene aquí, entra en este lugar, y a los que están allá afuera que aún no lo conocen también. De eso puede estar seguro. ¿Sí? Entonces, de nuevo, no estoy hablando para justificar las faltas de los líderes, sino para que seamos líderes que nos cuidamos de no caer en el error de Pedro, que en este caso fue la religiosidad. Porque podemos hablar de la gracia de Dios, podemos inclusive haber recibido la gracia y entendido la gracia, pero a veces no estamos dispuestos a dar esa misma gracia. Queremos que se nos dé gracia a nosotros cuando cometemos errores, queremos que se nos dé gracia a nosotros cuando la regamos, pero a menudo no estamos dispuestos a dar esa misma gracia. ¿Sí? A menudo no estamos dispuestos a dar esa misma gracia y empezamos a juzgar y empezamos a criticar y empezamos a decir, dicen que son, pero no son, dicen que serán, pero no serán, etcétera, etcétera. ¡Gracia! Es lo que necesitamos. Fuimos salvos por gracia, debemos de dar gracia. Hemos recibido la misericordia de Dios, nosotros también debemos de extender esa misma misericordia a los demás. Pero es que no sabe lo que me hizo, no me importa. Le dio de azotes en la espalda, lo agarró a garrotazos en la cabeza, le clavó las manos y los pies a una cruz, le traspasó el costado con una lanza. ¿Qué le hizo? Y sin embargo, ¿qué dijo él? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y extendió su gracia, su amor y misericordia a un mundo que no la merecía. ¿Y usted no puede hacer lo mismo? ¿Usted no puede hacer lo mismo? De nuevo podemos hablar de la gracia, inclusive podemos haber recibido la gracia. Me atrevo a decir que podemos haber entendido lo que es la gracia, pero a menudo cuando se trata de dar gracia, cerramos nuestras manos, nuestro pensamiento y no, porque me hicieron daño. Y no voy a mostrar gracia. Juan capítulo 1, los versículos 16 y 17 dice: ciertamente de su plenitud tomamos todos. Y luego ¿qué dice? Y gracia sobre gracia. Quédense ahí. De nuevo, ciertamente de su plenitud tomamos todos. ¿Y qué más tomamos? Gracia sobre gracia. Ahí déjenlo, no lo quiten. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que de la plenitud de Cristo tomamos todo y estamos constantemente, mis hermanos, si somos realistas y si somos honestos con nosotros mismos, estamos tomando gracia a manos llenas todos los días, gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, porque es la única manera que podemos sobrevivir. Es la única manera que podemos seguir caminando con Él. Es la única manera en la que en realidad podemos entender que no es por lo que yo haga o no haga, es por lo que Él hizo. ¿Sí? En el versículo 17 de Juan 1 dice: la ley fue dada por medio de Moisés, pero ¿qué? La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. De nuevo, se los he dicho antes, pero la verdad sin gracia es muy difícil recibirla. La verdad sin gracia es muy difícil recibirla. Nunca les han dicho, pero o nunca han oído que alguien dice a otra persona, pero voy a ir y le voy a decir sus verdades. ¿De qué estamos hablando? De ir a hablarle de todos los defectos que tiene para que, ¿verdad? Pero podemos decir la verdad siempre y cuando vaya acompañado de la gracia. ¿Se imaginan? Dios a través de su palabra nos dice todas nuestras verdades, ¿no es cierto? Somos pecadores, somos indignos, merecemos el infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es cierto. Pero luego, ¿qué nos ofrece?
gracia. Y así debemos de ser nosotros también, porque de nuevo, la verdad sin gracia es difícil de aceptar, pero la gracia sin verdad no sirve para nada. La gracia sin verdad no sirve para nada. En Efesios capítulo 2, los versículos 4 al 7 dice: pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. ¿Cuántos están sentados al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales? Levanten su mano. En espíritu ahí estamos. Él ya nos ve terminados. Él no nos ve como la obra en proceso que somos. Él ya nos ve terminados. Él sabe que su sacrificio es y será siempre suficiente para llevarnos a ese lugar celestial. No importa en dónde estemos ahorita. ¿Sí? También junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Versículo 7. Para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo aquí? Que a través de nosotros el Señor está mostrando al resto del mundo, sí, está mostrando al resto del mundo la riqueza de su gracia, la riqueza de su bondad. Señor nos ve a nosotros, el mundo nos ve a nosotros, sino tú eres cristiano. Alguna vez le han dicho, a mí me lo han dicho, me lo dijeron muchas veces, cuando recién vine al Señor, cuando recién le dediqué mi vida al Señor. ¿Tú eres cristiano? ¿Tú eres pastor? ¿Tú cantas, tocas en la iglesia? ¿Tú? Se les hace, ¿cómo? Gracias. Gracia. Porque si no fuera por gracia, nada de eso fuera posible. Si no fuera por gracia, nada de eso fuera posible para nosotros tampoco. Romanos 11:6 dice: y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si fuera por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Ok, Pablo, ya lo entendimos, no es por obras, es por gracia. Y la gracia se extiende a todo mundo. Y el que acepte esa gracia recibe fe para poder creer en Él. Amén. Tito capítulo 3, los versículos 3 al 7, noten lo que dice ahí. Tito capítulo 3, versículos 6 al 7, porque en otro tiempo nosotros también éramos ¿qué? ¿Y qué más? Y luego, ¿qué más? Y vivíamos ¿en dónde? ¿Qué más hacíamos? Nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. ¿Quién se parece? Antes de Cristo. No, ¿nomás yo? My goodness. Por eso la palabra de Dios dice que es un espejo en el cual nos vemos y nos vemos tal y como somos. Sí, noten la lista, por favor. Éramos los insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites. Vivíamos en malicia y envidia, nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que al ser justificados, ¿por qué? Por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. ¡Oh, Dios! Llévame ahorita, Señor, que estoy entendiendo todo esto. Llévame ahorita que tengo mi conciencia clara. Llévame ahorita en la que mi corazón está rebosando de gozo. Señor, ven ahorita. Eso es lo que hace la palabra de Dios en el corazón del hombre. Eso es lo que hace la palabra de Dios en el corazón del pecador. De repente, por el poder del Espíritu Santo, algo se aclara y decimos: oh sí, ven, Señor Jesús.
Entonces Pedro va y enfrenta a Pablo, va a enfrentar a Pedro cara a cara, recordando de lo que ya habían decidido, que la salvación era por gracia y no por nada que los no gentiles tuvieran que hacer. Y les dijo: eres un hipócrita, porque ahora que vinieron los judíos no te estás comiendo con ellos, no estás sentando con ellos, no estás teniendo compañerismo con ellos. Mis hermanos, todos somos salvos por la misma gracia, por la misma fe. No hay razón para ser hipócritas. Versículo 14 de Gálatas 2 dice: pero cuando vi que no andaban rectamente y conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío no vives como los judíos, sino como los no judíos, ¿por qué obligas a los no judíos a hacerse judíos? ¿Sí? Una vez que habló cara a cara con Pedro, y al ver que al parecer Pedro comenzó a sugerir con su comportamiento que los no judíos se convirtieran en judíos, Pablo lo llamó a cuentas, pero luego lo llamó delante de todos. Al ver que Pedro parece que siguió en su manera de hacer las cosas, Pablo lo llamó a cuentas, pero luego lo llamó delante de todos. ¿Se fijan? Pero cuando vi que no andaban rectamente y conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, ¿cómo? Delante de todos. Una vez que habló con él cara a cara, sí, que habló con Pedro cara a cara, al ver que Pedro no estaba cambiando su manera de actuar, por lo que leemos aquí, entonces habló con Pedro de nuevo, pero delante de todos. Y de nuevo, eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseña. De nuevo en Mateo 18, lo van a poner en la pantalla, versículos 16 y 17, volviendo a lo que hablábamos antes de hablar uno a uno con la persona. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o dos más, para que todo lo que se diga conste en labio de 2 o 3 testigos. Los testigos de los que está hablando aquí no está hablando de que ellos hayan visto lo que sucedió, sino de que estén ahí para presenciar lo que uno y otro dicen y puedan constatar lo que el uno y el otro dijeron. Porque luego a veces sucede que él me dijo, ella me dijo, él me dijo, ella me dijo, y están nada más los dos y es la palabra de uno contra el otro. Ok, hermano, hermana, pueden venir por favor. Mira, aquí tenemos una situación en la que no nos entendemos. Queremos que ustedes sean testigos de cómo lo resolvemos. Eso es de lo que quiere decir, ¿sí? Entonces, versículo 17, si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos. No hay cosa más odiada que los cobradores de impuestos. Amén. No. Tenemos que amarlos aunque nos cobren los impuestos. Son para nuestro bien. Son para que tengamos calles pavimentadas y servicios públicos y policía, etcétera, etcétera, etcétera. No los odien, están haciendo su trabajo. ¿Sí? En primera de Timoteo capítulo 5 y el versículo 20, noten lo que Pablo le dice a Timoteo: a los que persisten en pecar, repréndelos como, para que los demás también teman. Que está duro eso, ¿verdad? ¿Saben qué? Hay un hermano que ya hablamos con él, ya le dijimos, ya lo reprendimos, ya le dimos consejo, pero sigue haciendo lo mismo. Así es que el hermano fulano de tal queda excomulgado, etcétera, y los demás dicen: híjole, si eso le hicieron al pastor, ¿qué me irán a hacer a mí? De eso se trata, mis hermanos. De nuevo, el pastor no es más que nadie más y puede y debe ser llamado a cuentas cuando no está haciendo las cosas como debe hacerlas. Pablo siempre estuvo dispuesto a defender el evangelio contra cualquier cosa o persona que buscara tergiversar su verdadero mensaje. Y esa era la cosa de Pablo, ese era el problema de Pablo aquí, que no quería que el mensaje del evangelio se tergiversara y hubiera gente que pensara que tenía que hacer lo que los judaizantes decían. Miren lo que Pablo le escribe a Tito en Tito capítulo 1, los versículos 13 y 14. Tito capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice: este es un testimonio verdadero. Así que, ¿qué dice?
repréndelos duramente para que sean sanos en la fe y no atiendan a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Este es un testimonio verdadero, así que repréndelos duramente para que sean sanos en la fe y no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Repréndelos. Habla duramente en contra de cosas como estas, para que no se aparten de la verdad, para que no empiecen a seguir mandamientos de hombres. Sí, porque hay mucha gente que empieza a oye esto por acá, oye aquello por allá, y aquello se oye mejor que esto, así es que vamos a ir para allá a escuchar aquello, pero luego acá se dijo algo que no se oyó muy bien, así es que vamos a devolvernos para allá, porque allá sí, y así se la pasan, de un lado para otro, como buscando las especiales en los diferentes mercados, ¿verdad? A ver en dónde podemos ahorrar más, a ver en dónde podemos ahorrar más dinero, a ver en dónde nos podemos ahorrar de más problemas. La verdad es la verdad. Y donde quiera que se predique la verdad va a venir y va a redarguir, va a reprender, va a confrontar. Y nosotros vamos a tener que decidir lo que vamos a hacer. Judas capítulo 1, los versículos 3 y 4. Dice: amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Versículo 4, noten: pues por medio de engaño se han infiltrado entre ustedes algunos malvados. Estos, que desde antes habían sido destinados a la condenación, convierten la gracia de nuestro Dios ¿en qué? En libertinaje. Más acerca de esto más adelante en nuestro estudio en Gálatas. La convierten en libertinaje y ¿qué hacen? Niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Lo niegan al decir que se tiene que hacer esto, que se tiene que hacer aquello. Están negando a Jesucristo, están negando que su sacrificio es suficiente. ¿Sí? El ejemplo hipócrita de Pedro implicaba que los gentiles tenían que comportarse como judíos para recibir la gracia de Dios. Por lo tanto, sí, Pedro no estaba siendo directo acerca de la verdad del evangelio de la gracia. ¿Sí? Su comportamiento estaba dando una apariencia completamente diferente. Entonces nosotros, mis hermanos, como cristianos que hemos conocido la gracia de Dios, es lo que debemos predicar también, la gracia. Y la gracia que hemos recibido es lo que debemos de buscar extender a los demás, la gracia. Porque de gracia nos es dado y de gracia que debemos dar nosotros también. Amén. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase al frente. Y nosotros vamos a orar mientras ellos lo hacen. Bendito Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos estudiado en este día. Sigue enseñándonos, oh Dios, a través del libro de Gálatas, las cosas que quieres que sepamos, especialmente el hecho de la libertad que tenemos en Cristo. El hecho, Señor, de que por fe somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. El hecho, Señor, de que en Él tenemos todo lo que necesitamos para poder estar seguros de que estamos seguros de que somos salvos. Y ayúdanos, Señor, al salir de este lugar, si queremos alcanzar a los perdidos para Cristo, que les prediquemos también la gracia que Él ha venido a traer, por medio de la cual Él puede perdonar los pecados de ellos también. Ayúdanos a nunca caer en el error de Pedro, Señor, el error que parece ser que temporalmente cayó él en este pasaje que estamos estudiando ahorita, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes siempre en tu gracia, en tu amor y tu misericordia. Sigue enseñándonos, sigue moldeándonos, sigue haciéndonos, Señor, a lo que tu palabra dice que debemos ser, y ayúdanos a siempre vivir para ti, en ti y por ti, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más ponemos en tus manos a nuestros hermanos Díaz, Señor, a Darío y a sus hijas, Padre Santo, Dalia, Lili y Sofi. Pedimos que traigas paz, fortaleza, consuelo y resignación a sus corazones.
y que se puedan gozar en el hecho de que a su esposa y madre está en tu presencia completamente sana, completamente entera, Señor, y que un día podrán reunirse con ella para seguir adorándote y alabándote todos juntos. Bendecimos tu nombre, te damos gracias, hoy y siempre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos...